En esta oportunidad vamos a hablar sobre el Inca. Habíamos hablado en el video anterior sobre el imperio incaico, que era un imperio muy grande que abarcaba desde Ecuador, Colombia, por el sur hasta Chile y por el este parte de Bolivia y Argentina, y por el oeste hasta el Océano Pacífico. También habíamos hablado que los pobladores del imperio incaico eran los quechuas. Estos pobladores tenían un jefe máximo, el soberano, era el Inca. Este Inca era el que controlaba todo, controlaba la política, la religión, los almacenes de alimentos, controlaba al ejército, era el jefe del ejército. Todo lo que él decía, su palabra era ley, lo que él decía se tenía que hacer sin cuestionamientos. También el Inca era un guerrero, era un luchador, le gustaba conquistar territorios. Y habíamos dicho en el video anterior que el máximo conquistador de todos los incas que hubo fue Pachacuti, fue el que conquistó más territorio. Los incas eran guerreros porque ellos defendían su territorio para que nadie los conquiste, pero también ellos conquistaban a otros pueblos para ampliar su territorio, para que su territorio sea cada vez más grande. Este Inca tenía su esposa, una esposa principal, que era la Colla, pero también tenía esposas secundarias. Podía tener esposas secundarias, se le permitía, porque él era el jefe, el soberano, era el dios, el hijo del dios Sol. Ellos, cuando morían, dejaban a su hijo, de todos sus hijos que ellos tenían, que él tenía, que el Inca tenía, de todos sus hijos que el Inca tenía, elegía al más hábil, al más inteligente, al más fuerte, al más valiente, elegía a aquellos que tengan ciertas cualidades para elegirlo como el que iba a continuar con su reinado, o sea, el que iba a representar cuando él ya no esté. Cuando él muera, asumía su hijo elegido, el más hábil, el más fuerte, el más inteligente. Él elegía de todos sus hijos, lo elegía a uno de ellos y lo preparaba para gobernar. ¿Ya? Preparaba para gobernar. El idioma principal del imperio incaico era el quechua. En esa época habían cerca de 12 millones de habitantes. En esta época de los incas no había escritura. Todos se comunicaban de forma verbal, o sea, toda su comunicación era de forma verbal, no había escritura en esa época, o se desconoce, ¿no? También en tiempo de los incas desarrollaron mucho la arquitectura y tenemos, por ejemplo, varias construcciones que hasta ahora perduran, como Machu Picchu, que no se entiende cómo es que ellos trasladaron desde la parte baja hasta la cima, cómo trasladaron esos bloques de piedra tan grandes y los pudieron construir con esas piedras una ciudadela. Y cómo pudieron unir también esas piedras. Y que a lo largo del tiempo, tantos años que han pasado, con la lluvia, el clima variado, los sismos y todo lo que ha habido, no se ha deteriorado, sigue una ciudadela igual. Claro, lo único que no hay es el techo, porque el techo era hecho de paja, ¿no? Pero si nosotros, por ejemplo, cuando ustedes tengan la oportunidad de viajar, siempre elijan los lugares que puedan conocer nuestra historia, como por ejemplo Cusco, Machu Picchu, que queda en Cusco, donde podemos ver la ciudadela ahí íntegra, ¿no? Con calles, pasadizos, en fin. ¿Qué más podemos decir del Inca? El Inca era jefe del ejército. Los hombres que formaban parte del ejército eran gente elegida por su contextura física, por su valentía, por su fuerza. Y ellos eran elegidos desde los 10 años. De 10 hasta los 18 años, estos jóvenes eran preparados
para manejar armas, para espiar al enemigo, para trepar cerros, para cruzar ríos, para imitar el grito de los animales, que para ellos era una comunicación. Cierto grito significaba algo, cierto ruido significaba algo. Entonces estos jóvenes eran preparados desde pequeños, eran seleccionados y preparados pequeños para poder formar parte del ejército del Inca. Y el Inca habíamos dicho que era el jefe máximo. El Inca nombraba a un capitán que era el que le seguía a él. El Inca era el jefe del ejército, pero tenía un segundo, ¿no? Un jefe también después de él, que era un capitán le decían, tenía el rango de Apu Quispay, que era el más valiente y el más hábil de todo el ejército. A él lo nombraban como jefe. Habían otros jefes también. El jefe de 1000 guerreros se llamaba Guaranja Camayoc. El jefe de 100 guerreros se llamaba Pacha Camayoc. El jefe de 10 guerreros se llamaba Chuca Camayoc. Y a los soldados, a todo el resto de soldados, se les llamaba Auca Bruna. Habíamos dicho, ¿cuánta población había? Habíamos dicho 12 millones de pobladores habían, ¿cierto? El Inca tenía una vestimenta especial, que por ejemplo cuando él iba a las guerras, cuando él iba a pelear, porque él iba con sus soldados a pelear, llevaba siempre su escudo y llevaba este instrumento que se llamaba porra, que era hecho muchas veces de piedra y a veces también era de algún metal, pero hecho de piedra, con el cual pues él golpeaba a sus enemigos, ¿no? Y de un piedrazo lo mataba, ¿cierto? Y como ven al Inca, siempre todas las imágenes que encontramos del Inca se ve que era una persona fornida, una persona atlética, ¿no? Una persona fuerte, da esa impresión, ¿no? Tiene una vista imponente, ¿no? Porque era así como este Inca elegía a su hijo más hábil, el más fuerte, el más valiente, igual a él lo eligieron también por esas razones. ¿Ok? Esto es nuestra historia. Por eso es importante que ustedes la sepan y también la cuenten, la comenten entre sus familias, para que también sus padres recuerden sobre el Imperio Incaico y el Inca.